Hola, muy buenas noches. Cordial saludo, apreciada tutora. Nosotros somos el grupo 1391 conformado por los compañeros Rosa Castellanos. Mauricio Navarro. y quienes habla, Gerson Quintero. El día de hoy vamos a hablar acerca de las teorías de la personalidad. Principalmente vamos a hablar de la teoría integradora de la personalidad y consiguiente a esta de los cuadrantes propuestos por Wilber en el año 2000. Para comenzar, vamos a hablar acerca de la teoría integradora de la personalidad, la cual fue una teoría inventada o pues propuesta por el filósofo Wilber en el año 2000, donde desde la perspectiva holística permite trazar un panorama abarcador desde lo individual, lo biológico, lo cultural y lo social, encaminado a equilibrar las teorías de la personalidad desde el modelo biopsicosocial. ¿Esto qué significa? Que la personalidad no puede ser entendida solo a través de una perspectiva, sino que debe ser vista como todo un integrado, es decir, no puede ser vista desde un punto individual. Por ejemplo, una persona extrovertida que a diario se ve hablando, socializando, con amigos, en fiestas, etcétera, y que no le cuesta entablar una conversación con alguien nuevo, eh, pues sí, puede tener esta personalidad. Sin embargo, esta personalidad puede ser influenciada por otros factores como lo pueden ser su cultura, el nivel de dopamina, la cultura de la fiesta en su país, su entorno social, como son sus amigos, sus familiares, si también son extrovertidos o no. Y pues todos estos son los que crean la personalidad extrovertida de esta persona y hace que le cueste menos socializar. Ahora vamos a hablar de los cuadrantes de Wilber propuestos en el año 2000, los cuales pues nos mencionan que son una herramienta de análisis y comprensión de la realidad propuesta por el filósofo integral Ken Wilber. Esta herramienta se basa en la idea de que cualquier realidad puede ser dividida en cuatro cuadrantes distintos e interdependientes. Sin embargo, todo esto forma un solo integral, que fue lo que anteriormente mencionamos. ¿Para qué nos sirven estos cuadrantes? Básicamente estos cuadrantes interactúan entre sí para crear la realidad que experimentamos. Por ejemplo, un problema de salud individual puede tener su origen en una cuestión más social, más comunitaria, más cultural. Entonces, pues para abordar un problema es necesario considerar todas las dimensiones representadas en los cuadrantes. Estos cuadrantes no solamente se ven desde el lado psicológico, sino también se ven en diversos campos como la política, la filosofía, y nos ayudan a encontrar soluciones más completas y más sencillas a los problemas que enfrentamos a diario. Cuadrante superior izquierdo. El cuadrante superior izquierdo representa la dimensión individual e interior de la experiencia humana, que se relaciona con el ámbito psicológico y el yo. En este cuadrante se encuentra la subjetividad, la conciencia, las emociones, la percepción, el pensamiento y la cognición, que son esenciales para la comprensión de la psicología humana. Un ejemplo cotidiano de esta psicología es la experiencia de las emociones negativas, como es la tristeza, el enojo, la rabia o la ira, o las causas o la identificación que nos cuesta para identificar estas causas, valga la redundancia. En este caso, las personas pueden recurrir a la introspección y a la autoevaluación o a la autorreflexión para entender sus propios pensamientos y emociones. Otro ejemplo puede ser la autoevaluación positiva de cada uno y de su entorno. Cómo ese puede influir o no en sus comportamientos y conductas, o cómo lo relaciona con los demás. Además, la teoría de Kelly nos habla de cómo se puede aplicar en la terapia, donde el terapeuta ayuda al paciente a comprender sus propios constructos personales e influyentes en su comportamiento, emociones, sentimientos o conductas, para mejorar el bienestar mental y el bienestar personal profesional. Cuadrante superior derecho. El cuadrante superior derecho de la teoría integral de Ken Wilber se refiere al aspecto individual externo relacionado con lo biológico, o lo que Wilber denomina el yo. Este cuadrante aborda la importancia de la biología en la personalidad y el comportamiento humano, ya que el soporte fisiológico del cuerpo
Existen diferentes fenomenologías psicológicas. Un ejemplo fundamental o cotidiano que manejamos en este cuadrante para entender mejor es el que hace referencia a la teoría de Cattell, que es el temperamento. El temperamento es una disposición biológica e innata que se manifiesta desde la infancia hasta la adolescencia y hasta la adultez y que influyen en la personalidad. Por otro ejemplo, algunas personas pueden tener el temperamento más introvertido y otras más extrovertido. El introvertido que es un poco más reservado, un poco más como quieto, pasivo, y el extrovertido es más influyente, más de hablar, más de interacción, más de dejarse ver, ya sea en su entorno personal, en lo laboral, en lo profesional. Y pues esto influye mucho en el comportamiento de cada persona y cómo lo maneje en cada uno de su entorno. Cuadrante inferior izquierdo. El cuadrante inferior izquierdo representa la dimensión cultural y colectiva de nuestras experiencias. En este cuadrante se pueden observar las normas, valores y creencias compartidas por los miembros de una sociedad, así como las instituciones que rigen su funcionamiento. Tenemos como ejemplo el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. ¿Sí? Es una festividad donde las familias se reúnen a compartir una cena especial y se agradece por las bendiciones recibidas en este año. Esta celebración tiene un significado cultural y colectivo muy importante para la sociedad estadounidense y se refleja de una forma en la que se celebra las tradiciones asociadas. En pocas palabras, el resumen del cuadro inferior izquierdo representa la dimensión cultural y la colectiva de nuestras experiencias y se manifiesta en las normas, valores, creencias e instituciones que rigen, y fundamentan la sociedad. Tenemos el cuadrante inferior derecho. El cuadrante inferior derecho se refiere a los aspectos sociales, colectivos, exteriores e interobjetivos, y están relacionados con la perspectiva cognitiva del aprendizaje social. Esta perspectiva amplía la visión de conducta con resultados de aprendizaje y experiencias desde el aprendizaje y el medio social como elementos fundamentales. En este sentido, el aprendizaje social es la visión de la conducta como el resultado del aprendizaje. Como ejemplo tenemos un niño que ha sido criado en un ambiente de violencia, ¿sí? Que crece y se desarrolla en esa misma sociedad, y pues es común que pueda aprender que la agresión física es una forma de resolver problemas y por lo tanto puede ser es muy propenso a resolver sus situaciones conflictivas por las agresiones violentas. Por otro lado, tenemos a Wilfred Pareto en su principio del 80-20, que establece que el 20% de lo que entra o se invierte es responsable del 80% de lo obtenido. ¿Sí? En conclusión, el cuadrante inferior derecho y el principio del 80-20 de Pareto son conceptos que nos permiten entender de la mejor manera cómo las experiencias sociales y las causas y consecuencias están relacionadas en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Bueno, ya con esto concluiríamos nuestra exposición el día de hoy. Muchísimas gracias por ver.